Vamos a continuar con la envolvente de vuelo. En clase se definieron estas velocidades. Tenemos la velocidad de entrada en pérdida, BS1, que esta velocidad se considera cuando el avión tiene un factor n igual a 1. Recordemos que viene siendo la mínima velocidad que necesita tener el avión para que la fuerza de sustentación sea igual al peso. Por debajo de esta velocidad, simplemente el avión no va a tener la fuerza de sustentación suficiente para mantenerse en vuelo. Aquí tenemos la velocidad de maniobra, VA. Teóricamente, la velocidad de maniobra está localizada en la intersección o en la esquina que aquí se indica. Sin embargo, en los requerimientos de certificación se deja este margen de seguridad y por esta razón la velocidad de maniobra la encontramos un poco antes que teóricamente debería estar. La velocidad de crucero es un dato que conocemos por los requerimientos iniciales del avión. Y finalmente, la velocidad de maniobra en picada, definida aproximadamente como 1.25 veces la velocidad de crucero. Esta velocidad, BD, establece el límite estructural en cuestión de velocidades para el avión. Recordemos que estas son velocidades equivalentes, lo que esto significa que para construir este diagrama tomamos como referencia nivel del mar y por lo tanto densidad nivel del mar. De esa manera, si el avión se encuentra a una determinada altitud con una velocidad, lo que podemos hacer es esa velocidad verdadera traerla a su velocidad equivalente y así efectivamente podemos ver en el diagrama en dónde se encuentra operando el avión. El factor positivo máximo lo podemos calcular a partir de modelos que establecen los requerimientos o en este caso para certificación, por ejemplo, la CS25, este viene siendo el modelo donde W es la masa del avión y para usar este modelo la masa debe de estar expresada en libras. En la parte inferior vamos a definir un factor N negativo de -1. Y bueno, aquí tenemos la curva de entrada en pérdida. La podemos calcular a partir de la ecuación de la fuerza de sustentación y despejamos para la velocidad. Recordando que Bs es el caso cuando n es igual a 1. Para construir toda la curva, lo único que aquí hacemos es cambiar n desde 0 hasta el valor máximo. Y recordando que Cl es el coeficiente máximo para el ala, sin flaps. Porque aquí en línea punteada tenemos también la curva de entrada en pérdida. Observen que es la misma ecuación, pero lo que aquí está cambiando es que hay que usar el Cl máximo con flaps. En ambos casos, la densidad que se toma es la densidad a nivel del mar, porque así es como se construye este diagrama, usando como referencia nivel del mar. ¿Ok? Para los flaps, muy importante, el factor máximo lo vamos a dejar a 2, así lo establecen los requerimientos de certificación. Este es un ejemplo similar al que hicimos en clase. Una masa, 10.675 kilogramos. Lo único que cambia es la velocidad de maniobra en picada. La estoy dejando en este caso de 230.79 metros sobre segundo, para que tenga congruencia con otros ejercicios que vamos a hacer más adelante. La densidad, aquí a una altitud de 10.000 metros. Muy importante, esta velocidad, como lo indica el problema, es una velocidad verdadera. Entonces, si queremos construir el diagrama o la envolvente de vuelo, esta velocidad verdadera hay que llevarla a la velocidad equivalente. Para pasar de velocidad equivalente a velocidad verdadera, usamos esta ecuación. Únicamente tenemos que despejar para la velocidad
equivalente y la relación de las densidades. Entonces, esta velocidad verdadera de 230.79 metros sobre segundo es una velocidad equivalente de 168.92 metros sobre segundo. Tenemos los coeficientes de sustentación máximos. Este viene siendo para el ala totalmente limpia. Y aquí tenemos con los flaps. Para los flaps es mayor, porque recordemos que los flaps aumenta la curvatura del ala y por lo tanto aumenta el coeficiente de sustentación. Y el área de referencia para las alas. Podemos calcular primero el factor N máximo, de acuerdo al modelo. La masa hay que pasarla a libras, resultando en un factor máximo de 2.82. El factor negativo lo dejamos de -1. Continuamos ahora con la velocidad de entrada en pérdida, cuando N es igual a 1, la densidad, nivel del mar, y el CL máximo, considerando el coeficiente máximo para las alas. Velocidad de entrada en pérdida de 49.028 metros sobre segundo. Esto significa que si el avión llegara a estar por debajo de esta velocidad, simplemente no va a generar la suficiente fuerza de sustentación y el avión va a comenzar a caer. Velocidad de maniobra, también tenemos la expresión para calcularla, 82.33 metros sobre segundo. Y como la velocidad de entrada usamos la densidad a nivel del mar, esta ya viene siendo entonces una velocidad equivalente. La velocidad de maniobra, como usa la velocidad de entrada, pues también el resultado va a ser una velocidad equivalente. Velocidad de crucero la podemos calcular a partir de BD, 135.14 metros sobre segundo. Aquí tenemos BD. Y la velocidad de flaps. Muy bien, con estos datos se puede construir la envolvente con las velocidades, todas velocidades equivalentes. BS de 49.03 metros sobre segundo. Aquí tenemos BA, que para propósitos de estos cálculos, BA, la velocidad de maniobra, sí va a coincidir, la vamos a dejar que coincida aquí con la intersección, resultando de 82.33 metros sobre segundo. La velocidad de crucero y la velocidad de límite estructural. En la parte superior, el factor N máximo de 2.82, como lo calculamos. En la parte inferior de -1. Observen que para los flaps de color naranja, bueno, esta se construye considerando el CL máximo con flaps y está limitado a un factor de 2. Ahora, lo que me interesa es cuantificar lo que son ráfagas verticales, y podemos considerar como si fuera turbulencia que va a encontrar el avión. Para este tipo de ráfagas, los requerimientos de certificación, como la CS25 o FAR 25, va a definir cómo se deben de modelar y bajo qué condiciones. De manera sencilla para entender, vamos a imaginar que aquí tenemos el avión, vuelo nivelado, y va a encontrar una ráfaga vertical. Aquí el análisis lo vamos a hacer con ráfagas verticales como aquí se muestra. Estas ráfagas o estas turbulencias van a tener una cierta velocidad. En esencia, como son verticales, cuando impacta en el avión, pues eso te va a ocasionar primero un aumento en el ángulo de ataque. Si aumenta el ángulo de ataque, aumenta el coeficiente de sustentación. Y si aumenta el coeficiente de sustentación, aumenta la fuerza de sustentación. Y es aquí lo importante. Recordemos que el factor N se define como la fuerza de sustentación entre el peso. Entonces, cuando tenemos una ráfaga vertical que impacta en el avión, aumenta la fuerza de sustentación y por lo tanto va a aumentar o vamos a tener un incremento en el factor N, lo cual es relevante para la estructura, porque queremos asegurarnos que estas ráfagas verticales
Cuando aumentan el factor n, aún así, la estructura se va a encontrar dentro de los límites del diagrama que ya construimos. Esa es la idea básica de este estudio. Es una variación súbita y transitoria de la velocidad y que provoca cambios repentinos en la sustentación. Aquí los requerimientos de certificación nos dice cuáles deben de ser las velocidades verticales a estudiar de estas ráfagas de viento. Por ejemplo, en este apartado. De manera sencilla, lo que significa es lo siguiente. Hay que analizar para el avión las siguientes condiciones. Cuando impacta una ráfaga vertical, que puede ser de 20 metros sobre segundo, esta viene siendo la de mayor intensidad. Otra ráfaga de 15.2 metros sobre segundo, vertical. Todas son verticales, como podemos ver. Y una de 7.6 metros sobre segundo. Muy importante, estas ráfagas que establece el- los requerimientos de certificación, como la CS25, la FAR 25, es a partir de datos atmosféricos reales recabados durante décadas y tratados estadísticamente. Es lo más probable que un avión pueda encontrar. Pero estas ráfagas pues dependen de la altitud y a su vez, dependiendo de la altitud, vamos a tener ciertas velocidades más probables de operación del avión. Por ejemplo, una ráfaga de 20 metros sobre segundo la vamos a encontrar a cierta altitud, donde típicamente el avión está volando a una velocidad BB. Esta velocidad se define como la velocidad a la que el avión puede encontrar esta ráfaga más severa. Y para estimaciones iniciales, BB igual a 1.6 veces la velocidad de entrada en pérdida. Bien, entonces U viene siendo las ráfagas, mientras que horizontalmente es la velocidad de vuelo, que son estas, puede ser BB, BC, una velocidad de crucero, típicamente una mayor altitud, y a una mayor altitud es muy probable encontrar ráfagas aproximadas de 15.2 metros sobre segundo, y así lo vamos a analizar. O finalmente, a BD, una ráfaga de 7.6 metros sobre segundo. Para analizar cuantitativamente este fenómeno, podemos ver el efecto, el perfil aerodinámico en el ala, velocidad de vuelo, llega una ráfaga vertical y lo primero que va, o el efecto que vamos a ver, que vamos a encontrar, es aumento en el ángulo de ataque. Si aumenta el ángulo de ataque, pues aumenta el coeficiente de sustentación. Para aproximar el incremento del ángulo de ataque, si vemos la figura, eh, este ángulo es la tangente básicamente. La tangente es decir, la velocidad de la ráfaga vertical entre la velocidad de vuelo. Aquí hay que recordar que para la relación que tiene el ángulo de ataque con el coeficiente de sustentación. Y esta pendiente de la curva es lo que llamamos A1. Al final vamos a tener el CL máximo y ya sabemos que si se alcanza o si se excede el CL máximo, tenemos la entrada en pérdida. Pero para estas ráfagas verticales siempre nos vamos a encontrar mucho antes del CL máximo. Aquí lo importante es esta relación, la pendiente. Dependiendo del tipo de ala y de la relación de aspecto del ala, aquí encontramos algunos valores típicos para la pendiente, que está en radianes o 6 sobre radianes, por ejemplo. Entonces aquí encontramos la definición de esta pendiente A1, simplemente es CL, el coeficiente de sustentación, entre el ángulo de ataque. O bien, si queremos encontrar el coeficiente de sustentación, necesitamos la pendiente y lo multiplicamos por el ángulo de ataque. ¿Esto para qué lo necesitamos? Bueno, necesitamos cuantificar el incremento del coeficiente de sustentación. Viene delta CL, necesitamos la pendiente y el ángulo de ataque o el incremento del ángulo de ataque, aquí ya lo tenemos.
Si ya tenemos CL, pues podemos usar la ecuación de la fuerza de sustentación, un medio de la densidad, velocidad al cuadrado, el área, y después CL. Estos dos últimos términos vienen siendo CL, delta CL. Y ahora sí, lo único que falta, si ya tenemos ese incremento de la fuerza de sustentación, lo dividimos entre el peso y por lo tanto tenemos el incremento del factor N. Esto es lo que buscamos. Una vez que llega estas ráfagas, impactan en el avión de manera vertical, ¿cuánto va a aumentar el factor N? Y queremos que ese incremento siga todavía dentro de la envolvente de vuelo, de los límites que ya establecimos. Una observación aquí indica que los aviones más pequeños y ligeros, que generalmente tienen menor carga alar, está relacionado con el área de referencia dividida entre el peso. Como son más pequeños, tienen una menor carga alar. Responden con mayor intensidad a las ráfagas que los aviones más grandes. Entonces, los aviones más grandes claramente tienen un mayor peso. Pero si son aviones pequeños, el efecto de la turbulencia va a ser más severo. Ahora, aquí, bueno, me voy a regresar. Esta ecuación es la básica, es la que necesitamos. Podríamos hacer el cálculo, un medio de la densidad, aquí la densidad de operación a la altitud donde está operando el avión, la velocidad de vuelo, el área de referencia de las alas, el peso. Básicamente tenemos todo. Pero algo importante con esta ecuación es de que asume que el ala responde instantáneamente. También se asume que el avión es rígido. Sin embargo, pues el avión tiene masa y tiene inercia. Por lo tanto, cuando la ráfaga impacta en el avión no va a reaccionar de manera inmediata. Eso significa que si usamos esta ecuación así como está, pues estaríamos sobreestimando las cargas reales, porque el avión va a ofrecer cierta resistencia, ¿sí? Por la inercia que tiene y va a absorber algo de energía en su estructura. Por esta razón, los requerimientos de certificación introducen un factor de alivio F. A la ecuación que acabamos de ver, necesitamos un factor de alivio. También estos modelos están en los requerimientos el CS25, la FAR 25. Puede cambiar ligeramente, pero básicamente aquí tenemos el factor de alivio F para calcular y los parámetros que necesitamos. La densidad a la altitud considerada, la cuerda media aerodinámica del ala. Podemos que la cuerda media aerodinámica del ala es esa sección del ala representativa de toda el ala, de todo el componente. La pendiente de la curva sustentación del ala A1 y S el área de referencia del ala. Ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo se usa. Pero quiero que observen en la ecuación anterior, pues lo único que estamos haciendo es multiplicarla por este factor de alivio que toma en cuenta precisamente los efectos de la masa, de la inercia y la flexibilidad del avión. Muy bien, vamos a ver ahora sí el ejemplo. A ese diagrama que ya calculamos, que ya generamos, hay que agregar las siguientes condiciones de ráfagas o estas condiciones de turbulencia. Vamos a trabajar con 20 metros sobre segundo, estas ráfagas, 15.2 y 7.6 metros sobre segundo a estas respectivas velocidades de vuelo, BB, BC y BD. Los datos que necesitamos, solamente hay que considerar ahora como dato adicional la pendiente de la curva de sustentación y la cuerda media aerodinámica del ala, 8.201 metros. Todos los demás datos ya los conocíamos, ya los teníamos. Primero, a la velocidad BB, una ráfaga vertical de 20 metros sobre segundo. BB lo podemos aproximar de esta manera, 1.6 veces la velocidad de entrada en pérdida. Esta velocidad de entrada en pérdida ya la habíamos calculado.
Entonces, la velocidad de vuelo del avión es 78.45 metros sobre segundo. Y algo muy importante, la condición inicial que tiene el avión es n igual a 1, es vuelo nivelado. Esa es la condición inicial. En vuelo nivelado van a llegar estas ráfagas verticales. Muy bien. Primero hay que calcular el factor de alivio F con los parámetros. Tenemos todos los datos, la masa, la densidad. En el caso de lo que viene siendo la densidad, vamos a usar la densidad a nivel del mar, porque recordemos que el diagrama pues está considerando, se está usando como referencia la densidad a nivel del mar. Entonces aquí lo dejamos. Y el factor F resulta de 0.575. Por lo tanto, calculamos el incremento en el factor N, resultando de 1.12. Bien, entonces aquí multiplicamos por este factor de alivio, llegando a 1.12. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, de que si empezamos en la condición de vuelo nivelado, un factor n igual a 1, hay que sumarle este incremento, que fue de 1.12. Entonces llegamos a 2.12. Esto viene siendo para una carga positiva, es decir, una ráfaga vertical, ¿sí? Actuando de manera positiva hacia arriba. Pero también podemos tener el mismo fenómeno, pero en sentido contrario, una ráfaga negativa. En ese caso, es exactamente lo mismo, pero vamos a restar lo que viene siendo el delta, llegando a un factor n de menos 0.12. Esta viene siendo la velocidad a la cual la estamos analizando. Y finalmente lo agregamos al diagrama de la envolvente de vuelo. Aquí, ¿cómo se realiza? Bueno, primero, la línea punteada viene siendo el vuelo nivelado con n igual a 1. Aquí vendrá siendo el origen. La velocidad de vuelo es 78.45 metros sobre segundo, viene siendo esta línea vertical. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, que cuando el avión se encuentra a esta velocidad, 78.45 metros sobre segundo, a vuelo nivelado, y llega una ráfaga de 20 metros sobre segundo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a tener un incremento de 1.12. Por eso aquí está el delta de 1.12, de tal manera que la estructura va a acabar con 2.12, factor n. Aquí podemos ver 2.12, básicamente. Entonces tenemos este punto, tenemos otro punto por línea recta, lo extendemos. Es muy importante extenderlo todo para, ahora sí, hacer el análisis completo en la envolvente de vuelo. Y ahorita voy a regresar a ese punto. Y luego, para la parte negativa, bueno, el avión sigue estando a vuelo nivelado, una velocidad 78.45 metros sobre segundo. Pero ¿qué sucede si llega una ráfaga vertical desde arriba? Pues aquí podemos ver cómo el factor de carga va a llegar a menos 0.12. Por esta razón, la línea está ligeramente por debajo del eje horizontal, representando los menos 0.12, donde queda. Entonces también, desde el origen, 2 puntos, línea recta, y lo extendemos. Vean que básicamente lo que nos interesa es esta velocidad, 78.45 metros sobre segundo, pero también podemos hacer el análisis a una velocidad diferente, dado que ya tenemos toda la línea de 20 metros sobre segundo, positivo y también negativo. Por ejemplo, vamos a suponer que el avión está
volando a 130 metros sobre segundo, o muy cercano a los 140, en los 140 metros sobre segundo a un factor n igual a 1. ¿Qué sucede si a esta velocidad llega una ráfaga positiva de 20 metros sobre segundo? O una turbulencia de esa manera. Pues claramente podemos ver cómo el avión potencialmente podría terminar con un factor n que ya supera el límite estructural. El límite estructural es de 2.82 como lo calculamos, pero observen cómo esta línea en los 140 ya estaría superando, ¿sí? Ese límite estructural. Entonces, claramente esta ya sería una condición que pondría en riesgo la integridad estructural. Pero esto no se considera porque los requerimientos de certificación son muy claros. Nos dice, ¿sabes qué? Analiza esta condición más probable. 78.45 metros sobre segundo aquí es la condición con mayor probabilidad de que efectivamente vas a encontrar este tipo de ráfagas por la altitud donde se va a encontrar el avión. Entonces, si nos enfocamos en lo que nos dice los requerimientos de la CS-25, de la FAR-25, estamos seguros. Bien, estamos dentro de los límites del envolvente. Aquí lo importante es de que estemos dentro de los límites del envolvente de color negro, que ya se identificó. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, hay que hacer exactamente lo mismo, que viene siendo la fórmula, y lo único que va a cambiar en realidad viene siendo la velocidad de vuelo. Ahora, por ejemplo, para BC y para BD, y la velocidad de la ráfaga de viento de 15.2 metros sobre segundo o de 7.6 metros sobre segundo, porque todo lo demás se mantiene ya constante. Y aquí ya tenemos los resultados. Lo que acabamos de hacer fue para 20 metros sobre segundo positivo, 20 metros sobre segundo negativo, ráfaga. Luego para los 15.2 metros sobre segundo viene siendo de color naranja. 15.2 metros sobre segundo aplica para BC. Entonces, allí donde tenemos que fijarnos es la velocidad de crucero, que aquí está de línea punteada, BC. Si estamos a un factor n igual a 1, llega una ráfaga en la condición de crucero de 15.2 metros sobre segundo, que es lo más probable, y podemos ver que terminaríamos con un delta n de 1.46. Si el factor n inicial fue de 1, entonces la estructura terminaría en 2.46 aproximadamente, aquí. Y si lo vemos en el eje vertical, sí, más o menos coincide con el 2.46. Así lo interpretamos. Algo similar para los valores negativos. Y bueno, finalmente para BD, 7.6 metros sobre segundo. Es una menor velocidad en cuanto a la ráfaga. Aquí estaría BD. Podemos ver que estamos por debajo del límite estructural también. Es decir, hay integridad. Ya se analizaron estos escenarios que nos pide los requerimientos de certificación y se encuentra dentro del diagrama o de la envolvente de vuelo.